poder de su resurrección. Nos encontramos. Era la máxima crisis. No sé si lo habían pensado de esta forma. Una desesperación sin salida. Bueno, los discípulos habían comprometido todo para ser trabajos, pero lo dejaron todo para ser esclavos del gran amo. Y tenían razón de hacerlo. Todo apuntaba a que este maestro iba a ser el máximo salvador en sus vidas. Aún su nombre lo declaraba. Así lo anunció el ángel a José en Mateo 1:21. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Afiliarse a este movimiento dirigido por el máximo Salvador era una cierta victoria para aquellos hombres y mujeres que buscaban tanto la salvación física como la salvación espiritual. Pero todos se confundieron cuando comenzaron a oír a Jesús aludir a su muerte. Mateo 17:22 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero lo interesante es que en ese mismo anuncio de Jesús, vemos el versículo 23, donde nos relata que siguió Jesús diciendo: y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cristo anunció su muerte, pero también anunció su resurrección. Y la respuesta de los discípulos fue: ¿se entristecieron? No solo esto, pero el texto dice: se entristecieron en gran manera. Ahora, ¿por qué se entristecieron en gran manera? ¿Cree que era porque, aunque sabían que Cristo iba a resucitar, no querían que su gran maestro pasara por esta horrible etapa de su vida? Aunque solo iba a ser por lo máximo 3 días. ¿Por eso se entristecieron? No, hermanos. No fue así sus pensamientos. Para ellos, la muerte de Jesús era un cierre de este gran movimiento del máximo Salvador. Todo lo que ellos habían dejado para seguirle a Él iba a ser totalmente derrumbado según ellos. La realidad es que se entristecieron porque realmente no creían que iba a resucitar. Si muere Jesús, ahí se acaba todo. Y tal muerte presentaría la máxima crisis, porque no habrá ningún otro que podría resolver los problemas mayores, tanto físicos como espirituales. Ellos no comprendían el propósito de la muerte de Cristo y su necesaria resurrección. Mis queridos hermanos, es cuando estamos humilde y plenamente convencidos del propósito de la muerte y de la resurrección de Cristo, que entonces podemos experimentar la verdadera esperanza, y eso en cualquier situación. Eso es exactamente lo que Pablo explica en el pasaje que habíamos comenzado a estudiar la semana pasada. Por favor, les invito a abrir sus Biblias a la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 1 al versículo 11. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 11. Y así dice la sagrada palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos
en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Como un breve repaso, la semana pasada comenzamos a ver dos verdades de la justificación eterna. Dos verdades de la justificación eterna, la justificación en estos tiempos difíciles. La primera verdad se encuentra en los versículos 1 a 4, que son las bendiciones espirituales de la justificación eterna del creyente. Él comienza diciendo, justificados pues por la fe. Esa es la manera que uno es justificado ante Dios, es a través de la fe. El capítulo 4 nos muestra el ejemplo de eso en cuanto a la vida de Abraham. Justificados significa ser declarados inocentes ante Dios, y es por la fe. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos paz para con Dios. Al ser justificados, al ser declarados, Dios considerándonos justificados, justos, en base a los méritos de Cristo, ahora tenemos paz para con Dios. Otra manera de decirlo es que estamos reconciliados con Dios. Esa relación quebrada ha sido restaurada, ahora que estamos cara a cara con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La primera es que somos reconciliados con Dios, esa gran bendición. Y entonces Él comienza a desarrollar la segunda bendición, que es que tenemos la esperanza de Dios. La esperanza de Dios, versículo 2 a 4. Vemos ahí que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra gloriamos, tenemos esa gozosa confianza de esta gloria que vamos a compartir, que vamos a experimentar cuando estaremos con Dios en el futuro. Pero interesantemente, Pablo aprovecha el tiempo de hablar de la esperanza que también debemos nosotros gloriar en las tribulaciones. Y el propósito o la razón por la cual podemos gloriar en las tribulaciones, o podemos decir, tener esa gozosa confianza en tiempos difíciles, es porque Dios lo usa para llevar a cabo su propósito, su plan en nuestras vidas. Y aquí Él desarrolla ese plan. ¿Qué es ese plan? Que estas tribulaciones produce paciencia, produce aguante. Podemos nosotros entonces experimentar esa paciencia a través de esta tribulación. Y la paciencia entonces produce prueba, que también se puede traducir un carácter comprobado, un carácter genuino, que por ende produce esperanza. Podemos ver entonces que las pruebas, entonces podemos decir, wow, ya veo lo que Dios está haciendo, y Él nos da el poder, la habilidad de perseverar en esta prueba. Él fortalece nuestro carácter, y entonces eso mismo nos trae esperanza.
Bueno, esta mañana veremos la segunda verdad de la justificación eterna del creyente. Y este es la seguridad firme. Vimos las bendiciones espirituales, y ahora el versículo 5 a 11 vemos la seguridad firme de esta justificación eterna del creyente. Específicamente vamos a ver dos aspectos de esta seguridad. Dos aspectos. La primera se encuentra en el versículo 5 a 10. La razón por esta seguridad de la justificación. ¿Por qué decimos que esta esperanza es cierta y segura? Vamos a ver la razón. Y el versículo 11, veremos nuestra respuesta a esta seguridad de la justificación eterna. Primero, la razón por esta seguridad de la justificación eterna, y después nuestra respuesta a esta seguridad de la justificación eterna. Dice el texto en el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el temor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, con este versículo, Pablo comienza a desarrollar el tema de esperanza. Él comienza diciendo, y la esperanza no avergüenza. Y con esta declaración, Pablo lo que quiere hacer es establecer lo cierto, lo seguro que es la esperanza de lo que él ha expuesto en los últimos versículos. La expresión no avergüenza sencillamente significa no defraudar, no decepcionar. Es una esperanza que cumple con su promesa. No te va a dejar quedar mal. Es plenamente seguro, es plenamente cierto en cumplir su promesa. Acuérdense que ya introdujo él este concepto de esperanza ahí en el versículo 2, y nos gloriamos en la esperanza, y esta esperanza tiene raíces en la justificación nuestra. Y esta esperanza, teniendo la raíz en nuestra justificación, en el hecho de que Dios en una transacción legal nos declaró justos a través de Jesucristo, tenemos esa esperanza, esa gozosa confianza de que vamos a compartir en la gloria de Dios en el futuro. Para remarcar esta gran verdad, en los versículos 5 a 10, lo que Pablo hace es desarrolla la razón por la cual esta es una esperanza, o también podemos decir una justificación confiable, una justificación que se puede creer, que se puede confiar. Es una justificación segura, una justificación eterna. Por tanto, veremos este primer aspecto, la razón por esta seguridad de la justificación eterna. Y aquí vamos a dedicar la mayoría de nuestro tiempo, los versículos 5 a los versículos 10. Y vemos en estos versículos, primeramente, la razón expresada. La razón expresada del versículo 5. Y después vamos a ver la razón explicada del versículo 6 a 10. La razón expresada. Mire lo que dice el texto. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice el amor de Dios. La esperanza tiene su firme base en el amor de Dios. Ahora, interesante que esta es la primera vez que Pablo habla del amor de Dios en este libro de Romanos. Hasta este punto él ha desarrollado la verdad de la pecaminosidad del hombre. Y ha también hablado de la gracia de Dios que también ha sido manifestada. Pero la palabra amor aquí aparece por primera vez en este libro. El amor de Dios, y mira lo que dice, ha sido derramado. Ha sido derramado.
Ahora noten que no dice el amor de Dios fue dado a nosotros. Dice ha sido derramado. La palabra derramar tiene el sentido de abundar. Literalmente significa causar a alguien a experimentar algo en abundancia. Por tanto, su amor fue derramado en una manera abundante, en una manera extravagante. El amor de Dios abunda. Y también vemos que está en el tiempo perfecto, que da el sentido que este amor fue derramado en el pasado, pero existe ahora y lo podemos experimentar aún ahora. Ahora, noten también, hermanos, cuando dice aquí ha sido derramado, ¿dónde ha sido derramado? Dice, en nuestros corazones. También encontramos esta expresión algo bien interesante. Uno esperaría que dijera, el amor de Dios fue derramado a nosotros, dando de entender que nosotros somos beneficiarios de lo que el amor de Dios hizo por nosotros. Esto ciertamente es una realidad que este versículo está diciendo, pero sin embargo, este versículo dice más que esto. El hecho de que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones nos da esta idea, la idea que este amor es ahora parte de nosotros. Este amor está en el centro de nuestro ser. Es un integral ingrediente de nuestra nueva naturaleza. Y por el contexto, da de entender que hay en nuestro profundo ser una quieta, calmada confianza que ciertamente Dios nos amó y nos sigue amando. En otras palabras, Dios ha puesto en abundancia, derramó en abundancia su amor en nuestros corazones. Y lo podemos decir en esta manera. No quiero que malentiendan. Para darnos un sentimiento de confianza. Yo sé que esto suena algo subjetivo, pero en un sentido sí es. Él nos da un sentimiento de confianza y de seguridad que realmente Dios nos ama. Eso es parte de la nueva naturaleza. La nueva naturaleza nuestra está lleno del amor de Dios y podemos confiar que Dios realmente nos ama. Y lo hizo dice ahí, por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo fue el agente que depositó el amor de Dios, pero también tenemos la gran realidad que el Espíritu Santo también reside en cada uno de los hijos de Dios. Él es el sumo consolador, el que consuela en tiempos de angustia, pero también es la persona que nos da el poder, la habilidad de vencer el pecado en nuestra vida diaria. Podemos resumir este versículo en esta manera, que después de declarar que la esperanza que tenemos es una esperanza que no decepciona, Pablo nos expresa la razón por tal segura esperanza, tal segura justificación hasta el fin. Es por el gran amor de Dios que ha sido derramado en nosotros, derramado específicamente en nuestros corazones, dándonos el sentimiento de confianza y seguridad como parte de nuestra nueva naturaleza. Esto fue hecho por la obra del Espíritu Santo, que también es un regalo de Dios a nosotros como nuestro consolador, como también nuestro santificador. Qué maravilloso regalo que Dios nos ha dado. Sin embargo, aunque ya tenemos la confianza en nuestros corazones del amor de Dios como una característica de esta nueva naturaleza, este amor no es solo un sentimiento, sino que este amor se basa sobre realidades históricos, se basa sobre realidades indisputables, hechos, actos, eventos reales. Y a esto se dirige Pablo al darnos la razón explicada. Versículo 6 al versículo 10.
Vemos que en los versículos 6 a 10 el amor de Dios es explicado en dos etapas de la vida de Cristo. Bien interesante esto. Se explica en dos etapas de la vida de Cristo. La primera etapa se observa en los versículos 6 y 8. Y la segunda en los versículos 9 y 10. ¿De qué se trata estos versículos 6 a 8? Dice ahí, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Comienza diciendo por qué, y esto es la indicación que él quiere ampliar esta idea de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Él quiere explicarlo. Él quiere dar más información, más detalle. Y dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Observen aquí, hermanos, el involucramiento de las tres personas de la Trinidad en este amor. Lo vimos en el versículo 5, el amor de Dios, una referencia al Padre. También ese mismo versículo habla del Espíritu Santo, que fue el que derramó el amor. Y ahora se introduce el Hijo de Dios, Cristo, quien se sacrificó, quien murió. Y también queremos observar, hermanos, que los siguientes tres versículos, versículos 6, 7 y 8, resaltan el concepto de muerte. Versículo 6, Cristo murió. Versículo 7, apenas morirá alguno. Versículo 7 también algunos osará morir. Y el versículo 8, Cristo murió por nosotros. Y en el griego, cada uno de estos versículos terminan con el concepto de muerte. El versículo tiene como su palabra final una forma del verbo morir. Y esto es un matiz griego para dar énfasis. Por tanto, la muerte tiene todo que ver con este amor. Y de esta etapa es lo que estamos hablando ahora. La primera etapa de Cristo para explicar el amor de Dios tiene que ver con su muerte. Con su muerte. La abundancia o la grandeza del amor de Dios es confirmado por el hecho de la condición del objeto de ese amor. ¿Notaron? Se resalta la grandeza del amor de Dios por las condiciones de aquel que recibe ese amor. En otras palabras, hay una característica importante que considerar del que recibe este amor para poder determinar cuán grande es este amor de Dios. Y hay dos condiciones que Pablo menciona aquí, versículo 6. La primera es la debilidad del que recibe este amor. Cuando aún éramos débiles, dice. La palabra débiles tiene la idea de una total incapacidad para el bien, no tener la habilidad de desempeñar lo bueno. Y esto es lo que caracteriza los no redimidos. Son personas totalmente depravados. Son personas totalmente incapaces de responder al Evangelio. Están muertos en sus delitos y pecados. Ya habíamos visto en el capítulo 3, todos están bajo el pecado. Nadie busca de Dios. Esa es la primera condición que se resalta aquí en este versículo. Y la segunda condición que Pablo menciona es la impiedad del que recibe este amor. Cristo, aun cuando éramos débiles, murió a su tiempo por los impíos, dice ahí. Impíos, personas sin interés en cosas religiosas, personas que codician las cosas malignas, las cosas mundanas. Impíos, pecaminosos, malignos. Y cuando dice a su tiempo, esto sencillamente se refiere a ese preciso tiempo cuando éramos débiles y llenos
de impiedad, resaltando aún más la condición del hombre cuando este amor fue derramado. Y entonces vemos que el versículo 6 sencillamente declara que el amor de Dios es abundante. ¿Por qué? Es abundante porque a través de la muerte de Cristo, este amor fue derramado a personas incapaces y personas impías. En otras palabras, personas que jamás lo merecen. Personas que jamás merecen ese amor de Dios. Ahora, para remarcar esta realidad, en los versículos 7 y 8, Pablo hace un contraste entre el amor humano y el amor divino. El amor más grande de un hombre jamás va a comparar con el amor de Dios. Eso es lo que Pablo quiere lograr en los versículos 7 y 8, haciendo este contraste entre el amor del hombre y el amor de Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ahora, la primera parte del versículo literalmente dice esto. Porque raramente, es una manera de decirlo, raramente sería algo raro. Por un justo alguno morirá. Sería algo raro que alguien pudiese morir por uno considerado justo. Entonces Pablo establece que el amor humano también se puede marcar con el acto de muerte. El acto de muerte marca y define amor. Pero hay dos cosas que considerar en el amor humano, en el amor del hombre. Primeramente, es algo raro. Es algo raro. Y segundo, si el receptor de ese amor fuera alguien justo, en otra palabra, alguien que a cierto nivel lo merece, entonces lo podríamos considerar. Y la siguiente frase sigue con este argumento, incrementando la posibilidad de este tipo de amoroso sacrificio. Literalmente se podría traducir de esta manera la siguiente parte de este versículo. Aunque por un bueno, podemos decir, porque raramente por un justo alguno morirá, aunque por un bueno, quizás alguno también tendrá el coraje de morir. Es la manera de traducirlo. Ahora, la expresión un bueno se refiere a una persona que uno tiene más acercamiento, a quien uno tiene más acercamiento, al que osara morir por él. Digamos como un ser querido, un familiar, un esposo, una esposa, un hijo, un padre, una madre. Ahora con esos, yo puedo ver la posibilidad de que ese amor se extiende hasta el punto de morir, está diciendo Pablo. Y entonces lo que Pablo remarca en este versículo es que el amor humano pueda que llegara hasta un punto de que alguno muriera por otra persona, pero esto es raro. Esto es raro hacia una persona no conocida, pero que tiene una reputación admirable, digamos, una reputación justa. O a cierto nivel que una persona quien lo merece. Pero también Pablo reconoce que para un ser querido, uno que es bueno, la posibilidad se aún aumenta que quizás alguno osara morir por él. Entonces, lo que Pablo quiere enfatizar con este versículo, hermanos, es que el amor humano, para que llegue al punto de muerte por alguien, se basa en los méritos de esa persona quien recibe ese amor. En otras palabras, el amor humano normalmente se extiende a personas que lo merecen y quizás ese amor llegará al punto de morir por esa persona.
Y esto es el trasfondo que Pablo quiere establecer para ahora en el versículo 8 hacer unas de las más impactantes declaraciones en todas las escrituras. Versículo 8. Mas Dios, increíble. Cuando ven esas palabras, mas Dios, hermanos, viene una expresión, una declaración de gran impacto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí se remarca la gran diferencia. La gran diferencia entre el amor de Dios y el amor humano. Y esa diferencia es la condición del que recibe ese amor. El amor humano espera que el amor se extiende a uno que lo merece. Sin embargo, el amor de Dios se extiende a los que jamás lo merecen. El amor de Dios se extiende a pecadores. El amor de Dios se extiende a rebeldes contra Dios. El amor de Dios se extiende a los que burlan de Él. El amor de Dios se extiende a los que dicen no hay Dios. El amor de Dios se extiende a los que hacen todo lo posible de derrumbar la causa de Dios. Y este amor fue demostrado al nivel máximo, la muerte de su Hijo Jesucristo. El sacrificio de su vida sobre esa cruel cruz, donde Él derramó sangre, donde Él sintió el abandono de su Padre, donde Él sufrió la humillación de ser tratado como un miserable criminal. El justo muriendo injustamente, el bueno muriendo inmerecidamente. Y observen que Pablo a propósito habla de este amor extendida, mire esto, a nosotros. A nosotros. Pablo mismo había experimentado este gran amor de Dios. En 1 Timoteo 1:13 él dice, habiendo yo sido blasfemo, habiendo yo sido perseguidor, habiendo yo sido injuriador, mas fui recibido a misericordia. Y esto no solo se extendió a Pablo, pero hermanos, a todos de nosotros quienes hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Todos nosotros podemos decir lo mismo. Yo como gran pecador, el más grande enemigo de Dios, fui recibido a misericordia. Esto es, hermanos, amor. El amor de Dios es superior. Es superior al amor humano. Es incomparable. Es inmenso. Es maravilloso. La muerte de Cristo nos deja boca abierta porque fue por ese gran sacrificio, por los inmerecidos, que ahora nosotros podemos tener paz para con Dios. Podemos tener acceso a la gracia en la cual estamos firmes. Podemos tener la esperanza de la gloria de Dios. Pero es posible, hermanos. En este culto, los que están escuchando, quizás habrán algunos que no conocen a Cristo, no pueden experimentar la paz para con Dios, no tienen ese acceso a la gracia en la cual podemos estar firmes, porque nunca han puesto su fe en Jesucristo. En este momento, hermanos, quiero extenderle la palabra poderosa del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es poderoso para salvar. Sencillamente el Evangelio de Jesucristo es esto. Dios es un Dios santo, soberano y que requiere de su criatura santidad. El hombre es pecaminoso. El hombre no puede hacer absolutamente nada para alcanzar el favor de Dios. El hombre y Dios son enemigos. Y no hay nada que el hombre puede hacer, ninguna obra que parece justa puede hacer el hombre llegar a Dios.
Y por tanto, por el gran amor de Dios, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que viviera esa vida justa y muriera esa muerte injusta, con el propósito de darnos a nosotros la vida eterna. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hacemos nada, solo aceptamos a Cristo por fe. Solo poner nuestra confianza en Cristo, que Él es el único, y sobre los méritos de Cristo, solo sobre sus méritos, jamás los méritos míos podrán alcanzar el favor de Dios, solo sobre los méritos de Cristo. Nosotros entonces confesamos nuestros pecados y depositamos nuestra confianza en la persona y la obra de Cristo. Y dice la palabra de Dios que Él nos salvará a depositar nuestra fe en Él. Hermanos, si no han hecho eso, ruego esta mañana que tomen tiempo de considerar estas realidades, considerar su pecado y confesarlo y depositar toda tu confianza en la persona y obra de Cristo. Ahora, regresando aquí al texto, en los versículos 6 y 8 observamos que el amor de Dios se resalta en la etapa de la muerte de Cristo. Eso es lo que vimos. Se resalta en el hecho de que Cristo murió. Es una muestra de amor inmensa, porque es una muerte extendida a los inmerecidos. Ahora, Pablo pudiera haber parado aquí y en un sentido hubiera dado suficiente argumento de la superioridad del amor de Dios que asegura la esperanza que tenemos. Acuérdese, eso es lo que está haciendo él. Él quiere asegurar la esperanza con estos argumentos. Sin embargo, bien interesante, lo que él hace en los versículos 9 y 10 sella el argumento en una manera magistral al resaltar la segunda etapa de Cristo. Vimos la primera etapa, un énfasis en la muerte de Cristo. Pero ahora vemos la segunda etapa de Cristo, un énfasis en la vida. Y agrego la vida resucitada de Cristo. Dice versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Los versículos 9 y 10 prácticamente dice lo mismo. El versículo 10 ampliando lo que dice el versículo 9. Y comienza el versículo 9, pues mucho más. Ahora, esta frase remarca que lo anterior fue suficiente para convencernos del amor de Dios y por ende la seguridad de nuestra justificación que eso produce. Pero en base de ese argumento de la muerte de Cristo, hay un argumento aún más, mucho más convincente que sea la realidad de que el amor de Dios produce la inquebrantable seguridad de nuestra eterna justificación. Y este es el argumento de la vida resucitada de Cristo. Dice ahí, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Y Pablo ya estableció en una manera convincente que la muerte de Cristo fue un inmenso acto de amor por haber asegurado nuestra justificación ante el Padre. Esto es lo que significa la frase estando ya justificados en su sangre. Ya la sangre de Cristo, la muerte de Cristo nos justificó. Y fue suficiente para que fuésemos declarados inocentes y reconciliados con Dios. Y ahora, en base de esa gran verdad, en base de ese convincente argumento, ¿cuánto más? Esto es interesante. ¿Cuánto más será convincente el argumento de nuestra segura y eterna justificación por el hecho de que Cristo ha resucitado? Y Cristo vive para siempre. Eso es lo que Pablo quiere remarcar. La vida de Cristo ahora da un sello al argumento del amor derramado
en nuestros corazones. Esto es el mero argumento de estos dos versículos. Pues mucho más, por Él seremos salvos de la ira, dice el versículo 9. Y esto se refiere a que no habrá condenación en el juicio final para nosotros quienes hemos creído y depositado nuestra confianza en Cristo. En otras palabras, vamos a escapar, como dice Romanos 1:18, la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora ahí cuando Pablo dice, por Él seremos salvos, por Él, claramente Pablo está resaltando la vida resucitada de Cristo. Y esto lo podemos confirmar en el versículo 10, observen. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, entonces aquí está ampliando lo que dijo en versículo 9, solo dando un poquito más detalles, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, fuimos justificados y traídos en un estado de paz con Dios por la muerte de su Hijo, la etapa de Cristo en su muerte, mucho más. Estando ahora en esa condición de ser reconciliados, mire aquí, seremos salvos por su vida. Pablo aquí emplea un tipo de argumento que usa lo más difícil para convencerlos de lo más fácil. Es una manera de argumentar para convencer. Usa lo más difícil para convencernos de lo más fácil. Por ejemplo, si yo quiero decirles que yo tengo la habilidad de correr 1 milla de un solo, yo puedo correr de un solo 1 milla, yo le convencería primero de que yo he corrido 5 millas de un solo. Le voy a convencer que yo he corrido 5 millas de un solo. Y después de haberte convencido de esto, yo luego le diría en esta manera: pues, siendo que yo he corrido 5 millas en el maratón del sábado pasado, ¿cuánto más voy a poder correr 1 milla en el maratón del próximo sábado? He hecho lo más difícil y te he convencido de lo más difícil, correr 5 millas. Y entonces es fácil de ser convencido de que yo podría correr 1 milla. Eso es exactamente el argumento o el estilo de argumento que Pablo emplea en estos versículos. Y él dice, ¿por qué? Versículo 10, ¿por qué? Y esto introduce la explicación. En otra palabra, ahora quiero ampliar este argumento del versículo 9. ¿Por qué cuando, o si siendo enemigos, la palabra enemigos ahí habla de esa relación que tuvimos antes de ser creyentes, esta enemistad contra Dios, pero también habla de la enemistad de Dios contra nosotros. ¿Se acuerda que la ira de Dios se manifiesta hacia nosotros? Entonces, este estado de enemigo, esta condición de enemistad es la parte difícil. Y en esta parte difícil fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O podemos también decir que fuimos justificados, como dice el versículo 9, que resalta esa transacción legal, pero aquí está resaltando la transacción relacional entre Dios y el hombre. Y los dos fueron logrados por la muerte de Cristo. Dios pudo lograr lo más difícil. Realmente podemos decir, Dios logró lo imposible. Y lo hizo por la muerte de Cristo. Entonces, mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora que estamos en buenas y favorables condiciones ante Dios, ya no somos enemigos, ahora somos reconciliados, somos amigos, ni solo amigos, somos hijos de Dios. Son condiciones para convencernos de lo fácil. Por tanto, ¿cuánto más seremos salvos por su vida? Bueno, esta es la manera que Pablo argumenta. Si cuando nosotros éramos enemigos de Dios,
personas totalmente depravados y peleando contra todo lo que tiene que ver con Dios. Y en esa condición, Dios demostró su amor a nosotros para reconciliarnos. Y todo esto lo hizo por la muerte de Cristo, el acto máximo de amor, una obra humanamente insuperable, imposible, pero lo hizo y lo hizo perfecta y poderosamente. Si eso es cierto, si estamos convencidos de eso, ¿cuánto más seremos asegurados de su amor a nosotros para una eterna salvación por el hecho de que Él ha resucitado y vive para siempre? Poniéndolo en una manera breve, si Él pudo reconciliarnos por la muerte de Cristo, ¿no crees que Él puede mantenernos salvo para siempre, ya que ha resucitado y ya que vive para siempre? Ahora, hermanos, todo este argumento entonces no puede ser posible. Todo este argumento se derrumba si no hubiera acontecido esa obra de magnas proporciones, la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, nada de esto se podría argumentar. Podía hablar de la muerte, podía hablar de esto y otro, qué bonito esa muerte y todo, pero si no hubiera resucitado, no tendría el sello de seguridad. Aún la muerte de Cristo, y oigan esto, aún la muerte de Cristo hubiera sido en vano. Aún la muerte de Cristo hubiera sido inútil. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, en otra palabra, está muerto, pero no resucitó. Hay una muerte sin resurrección. Vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. La muerte de Cristo sin resurrección puede hacer absolutamente nada contra nuestro pecado. ¿No seríamos justificados? ¿No tendríamos paz para con Dios? ¿No tendríamos acceso a esta gracia en la cual podemos estar firmes? ¿No tendríamos la esperanza en la gloria de Dios? Pero hermanos, Cristo resucitó. Y ahora podemos estar plenamente convencidos de que si por su muerte fuimos reconciliados, ¿cuánto más por su vida resucitada seremos salvos para siempre? Ahora, Cristo, en su vida resucitada, Él está intercediendo por cada uno de sus hijos ante su Padre. Él está cara a cara con su Padre, a la diestra, intercediendo por nosotros. Oh, hermanos, cuán glorioso es esta realidad. Ahora, podemos ver lo que Pablo quería decir en el capítulo 4, versículo 25. Bien interesante aquí. En el capítulo 4, versículo 25, el último versículo del capítulo 4, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, hablando de Cristo, y mira lo que dice, y resucitado para nuestra justificación. ¿Sabe qué, hermanos? Realmente los versículos 1 al 11 del capítulo 5 son un pasaje que nos convence de esta realidad. El versículo 25, en un sentido, nos prepara para estos 11 versículos. En otras palabras, Pablo quiere convencernos de esta realidad, que fue resucitado para nuestra justificación. Y entonces, hermanos, conociendo y convencidos de toda esta realidad, ¿cómo debemos responder
ante esta grande verdad. Y terminamos con el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No hay mucho que aclarar en este versículo. Es, yo creo que bien claro. Sencillamente lo que este versículo está diciendo es que no solo debemos estar convencidos de nuestra eterna salvación, nuestra eterna justificación, nuestra segura esperanza por la vida resucitado de Cristo, sino que también debemos responder en gran gozo, en esa gozosa confianza. Y mira lo que dice, en Dios, por lo que Él logró por medio de Jesucristo, el quien asegura nuestra reconciliación. En el versículo 2 nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el versículo 3 nos gloriamos en las tribulaciones porque lleva a cabo el propósito de Dios. Pero aquí en el análisis final debemos gloriarnos en Dios mismo. Enfocarnos y gloriarnos en Dios mismo. Él es nuestro máximo placer. Por la muerte y la resurrección de Cristo, tenemos la eterna justificación y somos eternamente reconciliados a Dios. La crisis se presentó. Su gran maestro murió. El máximo Salvador ya partió. Las expectativas de este gran movimiento ahora estaban totalmente destruidas. Los discípulos crecieron más y más en desesperación, que al fin se escondieron por temor a los enemigos de Cristo. Ahora, ¿de dónde iba a salir su esperanza? De repente, unas mujeres se encontraron con un ángel que dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, y he aquí os lo he dicho. Los discípulos se enteraron de lo que ellos no habían creído. Se enteraron de esta gran obra de Dios. Jesús había resucitado. Ellos mismos lo vieron. Y al verlo, ellos mismos lo creyeron. Pero a uno de ellos, Jesús le dijo esta bien impactante declaración: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, eso habla de nosotros, los que no lo hemos visto físicamente, pero lo hemos creído. Y en este pasaje que hemos estudiado esta mañana, Pablo básicamente ha dicho lo mismo que dijo Jesús. Somos los bienaventurados. Somos los justificados ante Dios. Somos los que tenemos paz para con Dios. Somos los que tenemos acceso a su gracia. Somos los que tenemos la esperanza que no avergüenza. Y todo esto lo somos porque aunque no lo hemos visto, estamos convencidos de que su resurrección ha logrado nuestra justificación eterna. Y por tanto, nos gloriamos, nos llenamos de una gozosa confianza, no importando nuestras circunstancias. Hermanos, gocemos en nuestro Cristo resucitado. Oremos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta poderosa porción de tu
Santa Escritura, que nos ha convencido de la seguridad firme en la justificación eterna. Tú, Señor, por la muerte aseguró nuestra reconciliación, y por la vida resucitada de Cristo mantiene nuestra salvación hasta el fin. Cuán glorioso es esto. Y Cristo está ante el trono de Dios, intercediendo por nosotros actualmente, ahora, vivo. Y podemos nosotros gozar. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Queremos terminar nuestro tiempo con esa canción, Ante el trono celestial.